Épale, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, weón. Todo bien. De vuelta al estudio, brother. Sabes que Me siento tranquilo que esto la se está gente grabando no controlado. necesariamente entiende estas cosas, pero grabamos tanto en el Festival Miami es un chiste que básicamente nos tomamos un break de par de semanas de no grabar y adelantar en otros proyectos finísimos de chiste interno, pero sí, se siente Sí como hacía que falta. regresé. Ok, aquí estamos. Pero justo de eso te quería hablar y le quería hablar a todos los que nos están viendo que vamos a estar sacando 2 episodios especiales que grabamos en vivo en el Miami Improv en el marco del festival. Sí. Entonces, para poner a la gente en contexto, es primera vez que sacamos el podcast del estudio. Hicimos este episodio que recomiendo con otro vago más que uno de los mejores episodios que hemos hecho, que tomamos esa licencia de grabarlo remoto desde Venezuela, pero de resto todo ha sido aquí, contenido Siempre tenía una perfecto. pata aquí en el estudio, Exacto, los episodios, siempre por lo menos. Entonces, ¿cómo te sentiste sacando a tu bebé a la calle? Me dio ansiedad, no lo voy a mentir. Claro. El OCD se triggerió, pero no, la verdad es que nos trataron súper bien en el improv. Tanto el equipo que nos recibe desde temprano como el equipo técnico nos dieron total disposición de todos sus equipos, todas sus cosas. Sí. Y salió bello. O sea, es súper emocionante porque también teníamos como público enfrente, hubo chance de que hicieran preguntas. Exactamente. El primer episodio, que es el que estamos presentando hoy, tal era mi ansiedad que dije, no me voy a poner cámara, voy a estar detrás de las cámaras y asegurarme de que todo salga. Sí. Y ya para el segundo sí me sentí un pelín más cómodo. Y bueno, yo creo que estaría chévere que lo evaluemos para repetirlo más en el futuro. Sí, sí, sí. Bueno, primero la oportunidad Claro. de tener un festival como el que se hizo, como llames un chiste, de poder tener tanto talento juntos. Nos llevó también a experimentar no solo en mover técnicamente el podcast al Miami Improv, sino también La dinámica de la conversación. ¿no? Sí, Entonces esto fue claro. para explicarles. El primero que hicimos se llama Comedia en Español y fue un panel con invitados que no necesariamente todos eran comediantes, pero viven del mundo de la comedia. Claro. Y queríamos en ese específico hablar un poco de la comedia en español y Como el nosotros, crecimiento. básicamente. Exacto. El impacto que ha tenido y el crecimiento reciente y el impacto del uso de redes sociales, etcétera, etcétera. Estuvo fino. Obviamente para mí el reto también era mi preocupación. Tú sabes que siempre es el audio, que el audio se escuche bien, porque estas cosas es difícil replicarlas, sobre todo en espacios que están diseñados más para público, etcétera, etcétera. Pero creo que todo quedó muy bien. Te felicito, estoy súper contento. Y bueno, para explicarles un poco de qué va este episodio y vayamos directo a que lo vean. Este episodio, los invitados que tuvieron en el panel fueron Gal del Varas, comediante español, que además se presentó en el festival par de veces, 2 o 3 veces, creo que 3 veces, en distintas noches, y le fue, pero impresionante. Yo todas las veces que lo he visto en vivo, la super parte. Uno de los maestros realmente del crowdwork y de realmente hacer cada noche distinta y especial, en verdad. Lo disfruté muchísimo. Él hizo su show y después hizo 2 Crowdwork Killers, que fueron estos donde estuvo también Nacho y Manuel Ángel, etcétera, etcétera. Estuvo muy, muy bueno. También estuvo Manuel Ángel justamente en el panel. Manuel Ángel tiene este contexto de que primero él entró en entender el tema latinoamericano, hispano, con la Fundación Nuevas Bandas y el rock en español, y de alguna forma utilizó un poco esos superpoderes para entender un poco el tema de la comedia, saber girar, conectar con otros mercados. Vivió aquí en Miami, obviamente es venezolano, ahorita vive en Buenos Aires. Yo también siento que él tiene vivió como en Chile atrapado con la pandemia. Un entendimiento súper bueno de como cultura pop online actual. 100%. Está como muy en la ola con eso. Sí, 100%. Que creo que lo ayuda. Otro talentazo que estuvo ahí con nosotros fue Stephen Dyer, que es un comediante costarricense, peruano, canadiense. Vive en Canadá ahorita. Excelente comediante, pero además tiene esta visión de producir eventos y él produce el Latin Comedy Fest, que es un festival de comedia en español en Canadá. Entonces, está muy fino, de verdad, si vive en Canadá es algo totalmente recomendado. Tiene fechas en Montreal y en Toronto este año, búsquenlo ahí en su página web. Y bueno, por supuesto, solo la experiencia de ser comediante con tantas experiencias, ha viajado por Latinoamérica, vivido en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, ahorita vive en Canadá, tiene como mucha
Su esposa es venezolana y eso ha sido Sí. parte de su material. Chamo. Pero además tiene esto del festival, entonces tiene un contexto muy fino de explicar y de involucrarse en esta conversación que tuvimos sobre comedia en español. No sé Perfectamente. en relación a este episodio si sale antes o después, pero también grabamos un episodio con él, que estuvo Exactamente. genial. Sí. La verdad es que, bueno, yo había visto mucho su trabajo en redes y ya lo venía siguiendo y Sí. muy fan de lo que hace, pero debo decir que esa conversa la recomiendo. Sí, o sea, esto- si no han visto ese episodio, vayan a verlo porque es mucho del behind the scenes, de lo que es como que ensamblar toda esta escena que Totalmente. terminan surfeando los Sí, y comediantes. si no ha salido, sale pronto, porque Ujú. salen como bastante en conjunto con este episodio que estamos por lanzar. Y por último, que creo que vale la pena destacar por razón doble, está Ximena Otero, Claro. que es The Mastermind. la mastermind. Muchos de nosotros le llamamos el festival Ximena Palusa, y porque ella es básicamente la que decidió que el festival Miami Un Chiste fuese una realidad. Hay mucha gente que alrededor que apoyó, nosotros nos involucramos bastante. Mariana Gandica hizo un trabajo espectacular, Ximenita, su hija, y todo el grupo de productores y voluntarios que estuvo. Realmente para hacer algo así se necesita muchísima Sí. voluntad. Todo el equipo audiovisual estuvo súper El duro, equipo brother. audiovisual estaba muy cool. Los comediantes, ese festival realmente Y marcó. el mismo Improv Sí, que sí, también sí. abrió las puertas muy amablemente. Exactamente. Entonces, Sí. bueno, fue un placer tener, porque además Ximena, si alguien estaba ocupada esta semana, Pobrecita. era Ximena. Y parecía que no, estaba como dándole, Sí. llevando de primera en el improv, después jugando pádel y que ya va, no puede ser que estés jugando pádel con comediantes en el hotel con los comediantes y al mismo tiempo estés aquí. ¿Qué está pasando? Y bueno, Ximenita. se fajó. Exacto, Ximenita. Se votó con el festival. Ya hay fechas para el año que viene, que es algo súper importante para que la gente se vaya planificando. Y bueno, estuvo con el panel también. Sí. Y bueno, nada más para como poner énfasis en lo grande que fue lo que ella hizo. Ella lo comentó no me acuerdo en qué momento, pero se lo escuché a ella, que muchas personas le decían cuando ella ya estaba empezando a materializar la idea del festival, como, qué cool, yo tenía esa idea de hacer un festival de comedia, sí, vale, yo lo hablé con no sé quién sido, y que le pasaba mucho. Y bueno, claro, obviamente todo el mundo se imagina y siente que debería existir un festival de comedia, pero por algo este es el primero. Sí. O bueno, la primera edición de este festival aquí en Miami, pues por lo menos. Totalmente. Entonces, sí, hace falta walk the walk, como se dice, no solo talk the talk. Así mismo. Y Ximena es perfecto ejemplo. Y bueno, creo que la sensación que quedó es de que realmente, ¿cuándo es el próximo? Y la respuesta es en mayo del año que viene, señores. Ya están las fechas. Vayan a la página miamisunchiste.com y ahí está toda la información. Quiero aprovechar de dar mi review del festival. Yo quedé tan sorprendido de la ejecución de esta edición, que fue la primera, que se sintió, no sé si a ti te pareció lo mismo, como si fuese ya la cuarta o quinta. Tal cual. Como que ya tantas vainas en el mismo festival estaban fluyendo bien, la organización de las noches estuvo a nivel de booking, que viene primero, que viene después, estuvo genial. Sí. La duración fue una semana entera, o sea, que sea la primera. 9 días. 9 días, exacto. Increíble. 2 fines de semana con la semana in between. En ese sentido, coño, kudos a Ximena, porque de verdad que a mi parecer fue como si ya esto hubiese existido desde hace varios años y se estuviese mejorando encima de eso. O sea, fue así de bueno. Y también a todos esos patrocinantes que se sumaron. Coño, que creyeron, que creyeron, porque es muy difícil creer en algo que no se ha hecho nunca. Y a esos patrocinantes se les valora por mucho tiempo. Sí. Y creo que ahorita, obviamente, con la segunda edición van a aparecer más y bienvenidos también. Sí, sí, sí. Pero se apoya muchísimo, se aprecia muchísimo el apoyo que se da a ideas nuevas y está tratando de entrar en un mercado que no. En Miami es difícil, pues, y es competitivo y aquí la gente tiene muchas opciones de entretenimiento y es fino haber hecho algo que siento que compite. Bueno, ya saben, si quieren patrocinar el conversatorio de Chiste Interno del año que viene. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, nada, los dejamos. Esto sucedió, les repito, en el Miami Improv el 18 de junio. Con un público increíble y unos invitados maravillosos. Esto es Comedia en Español, podcast en vivo de Chiste Interno.
rueda videotape. Yo creo que parte de lo que estamos conversando se resume en una palabra que no sé por qué la estamos evitando, porque creo que eso es lo que está haciéndose con este festival, con este podcast y con la idea de que Miami pueda ser una suerte de capital de la comedia latina, que es la palabra industria. Creo que eso es lo que estamos tratando de construir, una industria de comedia latina. Yo creo que incluso ese concepto como de latino es algo con lo que el latino que vive en Latinoamérica quizás no se identifica tanto. Lo que quiero decir es que somos más venezolanos, colombianos, boricuas, paraguayos, uruguayos, etcétera, etcétera, y el concepto de latino es algo que se ve más acá cuando estás aislado de tu propio país, o que lo encuentras, por poner un buen ejemplo, en la música. La música unifica, ¿no? Por eso que los reggaetoneros venden tanto diciendo el uruguayo, paraguayo, tal. Entonces Exacto. Yo creo que poco a poco la comedia puede abarcar lo mismo, puede hacer esa unificación. Bueno chicos, primero que todo, gracias a todos los que están aquí por presentarse hoy. El festival continúa. Estoy muy contento de estar aquí en esta tarima con esta grupete de gente talentosa y brillante para hacer lo que es el primer podcast en vivo de Chiste Interno, lo cual me tiene muy contento. Gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias a Robbie Day y al Miami Improv por permitirnos hacer esto aquí. De verdad es impresionante ver cómo esto empieza a surgir y ver el potencial de lo que tiene este festival. Y obviamente el aporte de él ha sido y de todo el Miami Improv ha sido increíble. Y por supuesto a los organizadores de Miami es un chiste por darnos la oportunidad de traer el podcast acá y hacer estas conversaciones interesantes sobre comedia que creo que son tan relevantes para la escena de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, mi nombre es Osvaldo Graciani. Yo soy el moderador, host de Chiste Interno, un podcast de comedia que empezó hace cerca de 2 años y realmente me tiene muy motivado todo lo que hemos logrado con él. Hemos entrevistado a más de 90 comediantes y seguimos. Empezamos mucho con comediantes venezolanos, pero justamente la exposición del podcast nos ha hecho poder hablar con comediantes de República Dominicana, de Cuba, de España, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, y eso obviamente nos lleva al tema que venimos hoy a hablar, que es el tema de comedia en español y entender un poco dónde está parada la comedia en español actualmente y lo que viene para ella. Yo creo que este festival es una perfecta señal de lo que está pasando con la comedia en español y la integración de las distintas nacionalidades en un solo movimiento. Y bueno, creo que hoy es un buen día para desglosarlo un poco y ver qué piensan ustedes. Antes de arrancar con las preguntas, me gustaría presentarles al panel, obviamente, y la gente que me acompaña acá. Aquí en la otra esquina, ya congelándose, está mi pana amigo Manuel Ángel Redondo. Tenemos muchos años conociéndonos, haciendo proyectos juntos. Obviamente él conoce a Manuel Ángel recientemente por todo el stand-up increíble que está haciendo. También por Entregrados, que es uno de esos proyectos bandera de contenido. Oz fue mi jefe muchos años y siempre ha sido mi jefe favorito, y no porque sea marihuanero, por otras razones. Ok, entre otras cosas. Y bueno, también recordar cuando trabajamos juntos, pero tenemos Patria, que fue un proyecto espectacular. Yo soy como se dice en inglés, un political junkie. Me encanta el humor político y creo que ese proyecto es uno de los que llevo con más orgullo en mi corazón. Así que, Manuel Ángel, bienvenido. Gracias por estar acá. Feliz. Después, aquí, al lado de Manuel Ángel, está Stefan Dyer, una persona increíble. Justamente lo entrevistamos en el podcast hace par de días, así que ese episodio viene pronto. Stefan es también comediante. Me atrevo a decir que creo que es costarricense, pero es de esas personas que realmente pertenece a todos lados y no pertenece a ningún lado, un nómada, y por eso creo que es interesante entender un poco tu perspectiva de la comedia en español. Actualmente vive en Canadá y es uno de los creadores y promotores del Latin Comedy Fest en Canadá, que es un proyecto espectacular que le recomiendo a todos que le echen un ojo y si tienen la oportunidad vayan y pasen un buen fin de semana ahí. Mil gracias.
Así que bueno, bienvenido al podcast, a la conversa. Aquí al lado de Stefan está Galder Vara, directo desde España, representando la madre patria, para hacer más controversial esta conversación. Y bueno, comediante espectacular, también estuviste en el podcast, un episodio que me encantó muchísimo y la gente tuvo muy buenos comentarios. Y bueno, un comediante de muy alto nivel, excelente haciendo crowdwork, que aunque mucha gente lo hace, no todo el mundo lo hace bien y eso siempre se respeta. Y bueno, muy feliz de tenerte acá y que podamos conversar un poco y ver tu perspectiva también, no solo de la comedia en España, sino tu transición a hacer comedia en este lado del charco, como se dice. Y bueno, dejo de último, a propósito, a la gran Ximena Otero, la mente y músculo detrás de este increíble festival, pero más allá de eso, una productora de comedia número 1, que ha hecho, trabaja con comediantes de la talla como Led Varela, Manuel Ángel, Nanutria y muchos otros comediantes que realmente tienen unas carreras increíbles, en gran parte gracias al apoyo que tú le has dado. Luis Chatén. Luis Chatén, por supuesto. Ahí está. Grande Luis. Y bueno, con mucha experiencia en producción de shows, no solo aquí en Miami, obviamente, sino en el resto de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, todavía no. Australia. Entonces, básicamente produciendo comedia en español alrededor del mundo. Entonces, a ella en particular, quiero que le demos un aplauso por lo que ha hecho con este festival. De verdad, muy orgulloso de lo que has hecho. De verdad, increíble. Gracias. Entonces, bueno, antes de arrancar, espero que por allí esté el equipo listo para rodar el video. Una de las cosas que me parece importante es, más allá de que vamos a hablar de la comedia en español en la actualidad, es importante entender que esto no empezó hace 2 años, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20. Esto empezó hace mucho tiempo y justamente para el opening que hicimos del festival el viernes pasado, hicimos este video que creo que es una buena manera de ponernos a todos en perspectiva de dónde estamos parados y qué vino antes de la comedia en español para que nosotros tengamos la oportunidad de estar hoy acá y seguir adelante con ese bello proyecto. Entonces, bueno, que ruede el video y después arrancamos el conversatorio. Antes que comediantes de la talla de George Harris, Alexis Valdés y Marco Rubio, existieron otros gigantes de la comedia en español que sin saberlo abrieron el camino para las generaciones que hoy nos hacen reír. Hoy aplaudimos a cada uno de estos grandes y pedimos disculpas por todos los que faltan. Primero, porque el talento humorístico en español ha demostrado ser sencillamente infinito. Muy buenas noches. Y segundo, porque ChatGPT todavía no tiene ese nivel de precisión. Por eso esta noche, si le tienes miedo a los fantasmas, no la vas a pasar nada bien, porque todas estas leyendas están aquí con nosotros en espíritu. El detallista Mario Moreno Cantinflas. Si venimos aquí a ser sinceros, ¿no? El papá del Chavo y el Chapulín, Roberto Gómez Bolaños. He visto tu cara en otra parte. El que nos enseñó a decir coño con orgullo, Guillermo Álvarez Guedes. Coño, por eso me costaba tanto trabajo tragármelo. El genio de los efectos vocales, Lucho Navarro. ¡Nos queda un avión! ¡No queda ninguno! Los inolvidables Daniel Rabinovich y Marcos Munstock de Lelutier. Los 4 hermanos Valdés, incluyendo al inmortal Don Ramón. El gordo Porcel y su fiel compañero Olmedo. Y se la sacamos nosotros y listo. El inolvidable de cada domingo, Tato Bores. No tuvo familia. Los hermanos Díaz, Joselo, ídolo por más de 40 años, y Simón Díaz, humorista y autor del eterno Caballo Viejo. ¿O es molusco o es marisco? Desde España, los geniales Tip y Col, el incomparable Guila y Eugenio, el amo absoluto de las pausas. Con la alegría que me caracteriza. También saludamos con cariño al rey de los ventrílocos, Carlos Donoso, y a sus entrañables Lalo y el Mono Kini, a Capulina, a Juan Verdaguer, al Coco Legrand y a toda Radio Rochela, orgullo humorístico de Venezuela, al genio tragicómico Enrique Pinti y a la Nena Jiménez, y a tantos que hicieron del humor en español una institución, y que tu abuelo y sus 3 familias se rieran al menos una vez en esta vida.
Gracias por las carcajadas. Gracias por abrir el camino. Y gracias por demostrar, incluso desde el más allá, que el humor en español está más vivo que nunca. Hasta que ICE nos deporte a todos. Bienvenidos a Miami es un chiste. Que sigan las risas. Bravo, bravo. Gracias. Buen videíto. Bueno, para romper el hielo aquí un poquito, Manuel, empecemos por ti. Así como comediantes legendarios, cosas antiguas que ya no estén con nosotros, ¿recuerdas alguno que te haya...? Sin duda, mi favorito, y me he dado cuenta seguramente por la localización geográfica en la que estamos, que es uno de los más aplaudidos cada vez que se reproduce este video antes de que empiece un show, que es Álvarez Guedes. Es muy loco porque mi papá tiene toda la colección de acetato de Álvarez Guedes en casa en Caracas, y raramente es algo que se escuchaba en mi casa. Mi mamá era muy musical, mi papá escuchaba esto, ¿no? Entonces yo con, no sé, 5 o 6 años, mis primeros recuerdos de contenido relacionado a la comedia era este cubano recontragrosero diciendo come mierda cada 3 palabras. Entonces, de los legendarios, ese es uno que me llama mucho la atención y que siento que de alguna manera medio conecté ahí sin querer queriendo, porque también soy bastante grosero. Y más cercano a nuestro país, yo tuve el chance de trabajar y conocer muy brevemente a Carlos Donoso, ventríloco, un genio y una de las personas más mal portadas que también he conocido en mi vida. Entonces, entre esos dos yo creo que hay un combo que muy inspirador. De acuerdo, yo también soy muy fan desde niño de Álvarez Guedes. Mis papás fueron muy responsables en dejarme escuchar su material y sigue siendo todavía, por cierto, les doy el dato, está en Spotify, Sí, está en todos lados. todos los discos de él. Sigue siendo muy vigente y sigue siendo uno de los grandes comediantes de la historia de comedia en español. Yo soy muy fan de él, de verdad, y recomiendo a los que no lo conozcan que vayan y le echen un ojo. Y Está es muy como, a veces es como la música cuando tú escuchas algo que suena muy clásico, cuando tú escuchas a veces chistes de Álvarez Guedes que plantean la estructura de latino en Estados Unidos. Él tiene el famoso chiste del cubano en Nebraska, creo que es. En Pensilvania. En Pensilvania. Y a nivel de estructura es como escuchar a música clásica, ¿sí me entiendes? Con ese Sí. tipo de comparaciones y referencias del típico formato de chiste de soy alguien que no pertenece a este lugar en este lugar. De acuerdo. En tu caso, Stefan, algo que recuerdas de comedia en español que te haya marcado. Bueno, en mi caso en Costa Rica, como en todos los países, creo que ponían El Chavo del Ocho a todas horas, todos los canales. Esa fue las primeras veces que yo me reí un montón con El Chavo del Ocho. Como muchos de ustedes saben, mis papás son peruanos y mis abuelos son peruanos. Y mi abuelo en Lima, no sé si así se llama, pero le encantaba Tres Patines. ¿Estoy loco? ¿Alguien alguna vez escuchó Tres Patines? No. No, bueno, soy el único loco aquí, güey, y todos, no, el niño especial. Sí, muy bien, bueno, varios. Ok, muy bien. Y también Cantinflas, Claro. de niño, en blanco y negro, en Costa Rica, lo pasaban bastante. Pero la primera vez que yo me reí, ya sé que tal vez no es tan viejo, pero mi primera, cuando me abrió la mente que existía el stand-up, fue viendo los martes Otro Rollo con Adal Ramones. Ese fue como mi Claro. primer, yo me quedaba despierto desde que viví en El Salvador, como a los 10 años, y después me mudé a México y mi sueño era ir al foro a poder verlo. Y bueno, nunca pude, pero tengo muchos amigos en común y bueno, algún día se dará. Claro, definitivamente Al Ramones también es uno de esos que está en la lista. Galder, en tu caso, ¿qué recuerdas de comedia que te haya influenciado desde pequeño? Hispanoamericana. Hispanoamericana, más, sí. El Chavo del Ocho, la verdad que lo ponían muchísimo. Cuando yo era ¿no? pequeño, lo ponían muchísimo. Y mi madre siempre me hablaba de Cantinflas, que le encantaba. Pero no, es verdad que conmigo generacionalmente no conectaba porque tampoco tenía... O sea, es decir, era como en blanco y negro, me quedaba como muy lejos, pero claro, mi familia lo flipaba con eso. Y yo tengo la conexión más por YouTube. Y a mí me llegó, cuando yo estaba en el instituto, me llegaron vídeos de un programa argentino que se llamaba Videomatch, que eran como... para nosotros era muy loco, porque nosotros hacíamos cámaras ocultas en España, pero nunca nos atrevíamos a llegar a los niveles a los que llegaban en ese programa, que le destrozaban la vida a una persona. Que no tenía ningún reparo por la comedia en destrozarle la vida a un señor, simplemente para que el resto pudiéramos reírnos. Sí. Y luego, claro, luego ya lo llevaron como a extremos, con no sé qué. Había otro programa que se llamaba El peor día de tu vida, luego hacían más cosas. Y a mí eso me llegó mucho porque no sabía que se podía llegar hasta ese nivel.
O sea, para mí fue como un descubrimiento. Sí, y Sí. ayuda mucho a entender también mira, esto te ayuda a entender, esto se puede hacer, Claro, esto existe, sí. y lo están haciendo en mi idioma. Y eso creo que abre como la posibilidad de que, bueno, lo puedo intentar yo también, o abre la posibilidad de que algo así, una carrera como esa pueda existir. Claro, y por ejemplo, a mí sí que me ha pasado como viendo stand-up, más allá de las influencias que yo tenía en español, de conocer otros puntos de vista a través de YouTube o de lo que te llegaba de otros cómicos en diferentes países de Latinoamérica, sí que, o sea, te ayuda a entender que es mucho más, o sea, que tu punto de vista es muy pequeño para lo que hay fuera. Y por ejemplo, en este festival, o sea, a mí me está ayudando mucho a comprender que hay realidades que uno se pierde porque no las analiza de esa manera. Ayer estábamos viendo a Bonco, ¿no? Se llama Bonco que Quiñongo. yo lo descubrí ayer y me quedé fascinado. Digo, pero ¿cómo? Claro, digo, o sea, nunca había pensado que el humor estaba en esos lugares, pero claro, que él te cuente cosas de Cuba y que te diga que simplemente que estuvo guardando un chicle 6 meses en la nevera. Claro, te ríes porque no sabía que eso era posible. Claro, y encima te lo cuentan y ese hombre se está riendo de esa realidad y de sí mismo. Miren, hablamos de un tema que es, en esa época, cuando vemos estos videos, realmente el medio por excelencia para los comediantes era la televisión. O sea, pensamos, el perfecto ejemplo creo que es el Chavo del Ocho. Todos vimos el Chavo del Ocho gracias a que canales de televisión locales de nuestros países compraron el programa y lo transmitieron. Pero es interesante porque si tú ves el Chavo del Ocho, realmente tú ves que no hubo ninguna intención de hacerlo genérico para toda Latinoamérica. Era muy mexicano, o sea, tortas de jamón, había un montón de referencias que uno tenía que simplemente asumir, superar, entender o ignorar, pero no había como un esfuerzo por hacerlo que le gustara a todo el mundo. E irónicamente creo que esa es la clave, la autenticidad, hacerlo local, hacerlo auténtico, y si funciona y está bien escrito y los personajes están bien desarrollados, va a funcionar. Entonces creo que en ese sentido la televisión tuvo un impacto profundo. En Venezuela nos pasó con Radio Rochela, pero hay un caso en Venezuela también interesante que es Bienvenidos, que es otro programa de comedia mucho más genérico, mucho menos local, pero también tuvo mucho impacto internacional. Entonces, República Dominicana, en Puerto Rico, muchísimos países, llegó Bienvenidos justamente porque los chistes eran de maridos y las cosas como genéricas del latinoamericano. Entonces, voy un poquito a la pregunta. ¿Ustedes creen que ya ahorita la televisión, que no tiene tanta influencia como tenía antes, ya se quedó a un lado y entró Internet a ser realmente el dominante en este intercambio de culturas? Yo creo que para la comedia como de manera más libre sí, y más que todo porque estamos en una era de la comunicación en la que siento que la naturalidad se respeta y se valida más que todo el ecosistema y la formalidad que te da una institución grande de un medio de comunicación y todos los filtros que hay para las cosas que quizás el creador o el comediante quiera hacer. Entonces diría que sí, básicamente porque hay menos filtros, y también porque si nos ponemos a ver la plataforma numéricamente más consumida del mundo es YouTube, no es Netflix, no es HBO, es YouTube. Entonces, creo que te permite incluso la posibilidad de conectar directamente con la gente que tú quieres conectar. Y sin duda, yo creo que los medios siguen teniendo un poder muy importante. Hay formatos que siguen siendo muy buenos. Claro. Hay nuevos medios de difusión que quizás no tienen toda esta historia grande, como las plataformas de streaming. Yo vivo en Argentina y ya el mundo del streaming es re importante. Entonces, yo creo que hay cosas que se van modificando, pero sin duda las libertades del Internet a los comediantes nos parecen mucho más seductoras que la formalidad de una institución mediática convencional. Sí, básicamente el quiebre de los medios y de que ahora cada quien puede subir lo que quiera, ya hace que no existan estos grandes monstruos como Chespirito, pero existen muchísimos monstruos más pequeños, más quebrados, ¿no? Es como que la gente puede elegir lo que le gusta y creo que eso ha ayudado mucho. Y hay más oportunidades, y también siento que, sin ánimos de politizar, pero las grandes instituciones también tienen diversos, digamos, cosas que proteger, ¿no? Intereses que proteger es la palabra. Entonces ahí siempre van a haber ciertos filtros que a la hora de ver una realidad política muy clara, que no se pueda hacer chistes o no se pueda atacar con libertad por respetar los intereses de cierta institución, es algo que va en contra de la comedia. Entonces es preferible hacer eso en Internet. De acuerdo. ¿Alguien quiere aportar a eso? ¿Estamos bien?
Ahí va, por ejemplo, el flow de la caída de los late nights, que creo que es algo visto. Creo que el monólogo político del host del late night hace 30 años era como la cosa más importante que podía haber a nivel de influenciar digamos, en formato de comedia a la opinión pública. Y creo que eso perdió mucha fuerza en los últimos años. Y quizás la libertad de los podcasts son las que agarraron un poquitico más de esa influencia mediática, por así decirlo. Una de las cosas que hemos hablado mucho en el podcast es cómo se invirtieron un poco los roles mediáticos. Antes, hace 20, 30 años o más, realmente desde el punto de vista de un comediante, la televisión era el lugar que lo hacía famoso para poder hacer giras y darse a conocer. O sea, si tú estabas en Radio Rochela o en algún programa de cualquier país de comedia en televisión, eso te daba la proyección. En los late shows, mucho se hablaba de Johnny Carson en Estados Unidos, que si tenías 5 minutos en Johnny Carson te cambiaba la vida, literalmente al día siguiente. Ahorita es al revés. Ahorita pareciera que la televisión está buscando al influencer para beneficiarse de esa fama. Ahorita el comediante, o sea, la televisión necesita más al comediante que el comediante a la televisión. Sí, sin duda. Incluso los formatos evolucionan a la hora de poder mercadear lo que tú estás haciendo. Antes, digamos, para tú promocionar tu material de stand-up tenías que sacar un especial. Y el proceso de sacar un especial, una hora de chistes escritos, te puede llevar, independientemente del artista, pero le lleva un proceso creativo de años, en plural a veces. Entonces, quizás la oportunidad de poder mostrar algo era más difícil. Ahora hay cosas como el internet y cosas como el crowdwork, que creo que los tres que estamos acá en Tarima nos sentimos muy cómodos con eso. Y te permite mostrar algo de lo que tú haces en tarima sin la necesidad como de quemar esa rutina que estás preparando y que la dejas para los shows en vivo. Entonces, incluso en eso se va como modernizando gracias a los formatos y las plataformas. Bueno, ya que mencionas el tema de crowdwork y quedarnos ahí, Galder, explícame un poco cómo eso te ayudó a romper la frontera de gustar solo en tu localidad, en tu país. ¿Cómo las redes sociales ayudaron a que te conocieran en otros lugares? ¿Y cómo eso impactó tu vida? Claro, bueno, la impactó... bueno, claro, estoy aquí. ¿Cómo no va a impactar? No fui muy consciente. Sí que es verdad que, claro, yo agradezco mucho en algún momento de mi vida que alguien me dijera... Porque a mí no se me ocurren muchas cosas, pero que alguien me dijera, mete esto en TikTok o en Instagram y a ver qué tal va. Y yo no tenía yo no tenía un objetivo concreto. Mi objetivo era a nivel local, donde yo estaba en Madrid, ni siquiera a nivel español, pues llenar la sala que yo tenía. Y poco a poco eso fue creciendo y, como decías tú, por vídeos de crowdwork, porque es lo más sencillo para mí ni siquiera fue el primer contenido que subí. Yo subí contenido primero de texto y luego, como se me iba a gastar, dije, voy a poner lo otro que me da igual. Y claro, al hacer eso, claro, yo iba recibiendo mensajes de gente en otros países. Como en plan, ven a México, ven a Argentina, ven aquí a Berlín, que nunca he ido, pero algún día tendré que ir, o ven a Suecia. Es una, no, y ahí contesto, a Suecia no voy a ir. O sea, iré de vacaciones y si acaso me tomo un café contigo, pero no me dará para hacer un show. Y claro, no fue una cosa premeditada ni de la que yo tuviera consciencia. Entonces, claro, entiendo que eso es lo interesante de lo que está ocurriendo ahora, que ahora tenemos cada vez menos referentes compartidos. O sea, ya no pasa como con el Chavo del Ocho, ya no... O sea, ya no todo el mundo tiene ese referente, pero cada vez tenemos más contenido y está más, quiero decir, y es más el contenido que nosotros estamos buscando. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, Lucho Mellera va a España y puede llenar un teatro perfectamente. A lo mejor eso antes con los medios sin las redes sociales o con los medios tradicionales hubiera sido imposible. A no ser que lo hubiera megapetado y entonces sí, pero solamente sería ese. No habría una serie de, yo qué sé, 15 artistas latinoamericanos que van ahora a España y logran llenarlo. Sí, de acuerdo. ¿Y cómo sientes que impactó? Me da curiosidad saber la composición de tu audiencia. La gente que te pedía ven a tal ciudad, ¿eran españoles viviendo en esa ciudad o ya hiciste lo que se llama el crossover completo y te estaban pidiendo personas de otras nacionalidades? Claro, a mí me sorprendía mucho una cosa cuando yo empezaba a hacer esta gira que termina ahora. Cuando empezaba en salas pequeñas en Madrid venía mucha gente latinoamericana. Okay. Y ahí me sorprendía bastante, porque no era el público habitual que tú solías ver en las salas a las que yo iba a actuar, micros abiertos o espectáculos de otros cómicos.
Entonces me sorprendía bastante. Y entonces la gente sí que, claro, porque cuando la sala es pequeña y 30 personas, pues siempre hablas con la gente. Y me iban comentando, no, pero es que es verdad que no entiendo del todo el humor español, pero como de alguna forma conecto un poco más con lo tuyo, o quizá por la manera de interactuar con la gente, o porque quizá al interactuar con la gente se pierde más el referente local, o no hablas tanto de política o de cosas que son más españolas y quizá hablas de cosas más universales. Y ahí sí que empecé a notar eso. Y claro, ya cuando hice la gira en Latinoamérica, yo se lo contaba a Ximena, que el sitio donde más habíamos vendido era en República Dominicana. Y yo le decía, claro, porque hay muchos españoles ahí. Y tú y yo también pensábamos, sí, decía, sí, es verdad, habrá españoles y tal. Y luego, o sea, no fue eso. Ese fue, bueno, cuando hicimos la gira de Sudamérica de Galder, República Dominicana era una parada para ir a Venezuela, porque él quería ir a Venezuela y conocer a Venezuela, pero bueno, como estaba en un momento y dije, vamos a ver si se puede o no, pero dijimos, bueno, vamos a parar aquí porque es la parada para llegar a Venezuela, pero sin confiar mucho en lo que iba a pasar. Y bueno, yo como productora no le dije toda la verdad a Galder de que el teatro era de 800 y sino de 400, porque le dije, bueno, es que tiene un piso abajo, tú sabes, no veía el piso de arriba. Nunca le dije, le dice, y cuando nos dimos cuenta que vendió como en una semana 800 tickets, le dije, Galder, llenaste 800, pero la sala no era de 400, digo, sí, que es que no te dije el piso de arriba. Dice, es que no te he dicho que hay otro piso. Esas son las buenas sorpresas. Y fue una sorpresa para ambos. Obviamente que eso no se llena con público español. Exacto. Eso se llena con público local. Y ahí está el impacto de las redes, yo creo, ¿no? De cómo el algoritmo a veces puede ayudarte a trascender más de lo que tú mismo estás intentando, ¿no? Claro, sí que es verdad que durante un tiempo yo tenía esa intención, pero muchas veces más una intención que un objetivo real de decir, voy a intentar hacer que esto sea universal para que el mayor número de gente pueda entenderte, porque sí que era una de mis aspiraciones, el poder cruzar el charco, venir aquí y hacer algo aquí, porque es muy difícil para los españoles. Ojalá en el futuro, en este festival o donde sea, puedan venir más. Mira, yo se lo digo, le digo, tú eres el primer español que ha hecho toda una gira en América como la hiciste. O sea, eres el primer español que ha salido. O sea, hay en España muchos comediantes grandes, pero que no se han atrevido a salir. Y tú eres el único que hiciste la gira que hiciste. Hicimos como 19 fechas. Pero porque me engañaste, Ximena. Que te engañé. De eso se trata la mentira. Claro, no, pero que te hayas atrevido es admirable, porque también, obviamente, tú fuiste mi experimento, pues ahorita te lo confieso. Porque anteriormente, obviamente yo produzco más que todo a venezolanos, y nosotros dentro del escenario de hacer funciones en todas partes del mundo, tenemos la facilidad de que hay 8 millones de venezolanos que están en todas las esquinas, en cada rincón del mundo. Entonces ya para eso es mucho más fácil. Y está esa audiencia ahí esperando que vayamos. Pero Galder era como el experimento de decir que tanto comedia, de consumo de comedia en español hay en estos públicos, hay en estos lugares, considerando que él viene de España. Claro. Y su público es completamente local. O sea, a las ciudades que íbamos, cuando decía, yo le decía, pregunta de dónde son. De España, cinco pelagatos. Y del resto de la ciudad era la mayoría. Wow. Entonces dije, lo que estás haciendo está funcionando y está llegando. O sea, ya se rompió la barrera de que tú seas un comediante español. O sea, tú ya eres un comediante de comedia en español. Latino, exacto. Latino no. Bueno, yo encantado. Casi. Mira, sí, me te quería hacer una pregunta que era la primera que tenía, pero la conversación se fue por algo bien interesante, que era, hablemos de Miami un poco, ¿no? Porque vemos aquí que el festival lleva ese nombre, Miami es un chiste, y tú y yo que hemos estado en esta locura conversando sobre el Miami como ciudad, hemos tenido esta conversación muchísimo de que realmente Miami se ha convertido en la capital de la comedia en español. Expande en eso, ¿por qué tú confiaste en esta ciudad como el primer lugar para hacer un festival de este tamaño?
Bueno, más que confiar, también es otro experimento. Exacto. No, yo creo que Miami se tiene que convertir en el epicentro de la comedia español porque aquí estamos, convergemos toda, la diversidad de las comunidades que tenemos de habla hispana es inmensa. O sea, aquí vive una comunidad grandísima de colombianos, de cubanos, de venezolanos, nicaragüenses, argentinos, puertorriqueños. Entonces, la intención de este festival es que, ya el ejemplo de Galder, o sea, eso tiene que pasar en esta ciudad, que la gente venga a disfrutar más allá de dónde vengas o de dónde naciste, vengas a disfrutar una comedia que hoy en día ya es bastante universal, lo estamos consumiendo en el celular. Tú a veces ves comedia en tu celular y no sabes de dónde es, la estás disfrutando. Entonces, esta es la intención de este festival, de ir abriendo este espacio y sé que muchísimos han venido y no conocían del espacio, no conocían de los comediantes y se fueron felices, rieron, o sea, no les importó de la nacionalidad, simplemente entendieron el humor. Entonces ese es el próximo reto en las próximas ediciones y yo sé que Miami se va a convertir en ese lugar donde nos vamos a mezclar todo. Sí. Yo parte de la razón por la cual para mí fue muy importante hacer el podcast en Miami y hacerlo presencial era porque sentía que lo que yo le decía a Adrián era, los que no están aquí en Miami van a pasar por acá. Y en un principio había ese miedo de se nos van a acabar los comediantes, ¿no? Ya vamos a hacer 10 episodios y ya no va a haber más comediantes que entrevistar. Ya vamos por 90 y más bien se nos ha hecho más fácil, justamente por el hecho de que por aquí pasan muchísimos, ya sea para presentarse o que está de vacaciones o por una gira de medios o porque viven acá. Hay muchos comediantes latinos que están aquí que son increíbles. Entonces, definitivamente yo comparto contigo esa visión de que Miami tiene el potencial de ser un lugar muy, no el único, pero un lugar muy importante para la comedia en español porque tiene como este aspecto neutral, ¿no? Bueno, no es ningún país de Latinoamérica, es todo un poquito. Y algo que pasaba antes, que yo tengo en esta ciudad viviendo 11 años y hace 11 años yo sentía que había comedia en español, pero estaba cada grupo estaba hablándole a su grupo, ¿no? O sea, los cubanos haciéndole comedia a los cubanos, los venezolanos haciéndole comedia a los venezolanos, los colombianos a los colombianos. Y aunque eso sigue pasando de alguna u otra forma, hemos visto muchísimos ejemplos de cómo eso ya empezó a romperse y vemos, hace poco aquí estaba estandoperos de Puerto Rico, había muchos venezolanos, Ángelo Colina se presenta y es un público muy, muy mixto. Él hace justamente la encuesta de cuánta gente está de Dominicana, de Puerto Rico y ver esa mezcla es donde realmente yo creo que se está generando como la masa crítica para que la ciudad tenga realmente una industria más establecida que uno que otro bar temporal. Entonces, falta mucho, pero bueno, vamos en buen este camino. podcast va a ser el registro y de repente lo vamos a ver dentro de 3 años y decir, mira cómo arrancó. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que más de 3 años esto ya se va a ver completamente diferente. Sí. Ahora yéndome al otro extremo de países que no son necesariamente intuitivos del uso del español y la comedia en español, quiero preguntarte a ti, Stefan, un poco el reto de hacer comedia en español en Canadá. Y ya lo hablamos un poco en el podcast, pero me gustaría que lo expandieras acá de nuevo. No solo de hacer comedia, sino crear la audiencia, conseguir la audiencia y el trabajo que tuvieron que hacer en Canadá, que no es un lugar que necesariamente uno asume que está lleno de latinos, para realmente empezar a crear algo que ya se transforma en un festival establecido y de mucha reputación.
Sí, creo que las redes sociales han sido claves, ¿no? Porque muchos de los comediantes de Miami es un chiste, han repetido la palabra Vine. Algunos salimos de Vine, que era esta plataforma de Twitter que hacía 6 segundos y loop y loop. Y yo empecé en Vine 2012, 2013. Y un año después, a través de esa popularidad, entre comillas, porque creo que tenía como 14,000 followers en esa época, que era un montón en Vine, empezamos a hacer un open mic en Toronto y venían 8 personas. Pero se regaba la voz que había algo que estaba ocurriendo en español. Y a Juan y a mí nos tocaba dar tarjeticas en el bus o en el metro, porque si escuchabas a alguien hablando español, lo atacábamos y le decía, tienes que venir a este show, saca tu celular, síguenos en Instagram, ahora te robo el celular. No, mentiras. Y básicamente cualquier persona que hablaba español, los invitábamos, les decíamos que nos siguieran y repite esto por 4 o 5 años hasta que se empezó a regar la voz, empezamos a ir a Montreal, a Ottawa y recién el año pasado ya hicimos 23 ciudades por todo Canadá. Wow. Y la gente te dice que hay, si Canadá tiene 35 millones de habitantes, dicen que hay 800,000 que hablan español, incluyendo a los franceses y a los canadienses que hablan inglés, ¿no? Entonces, realmente en porcentaje, o sea, yo creo que Miami tiene más de 800,000 personas que hablan, en Florida tiene más de 800,000. Doral probablemente tiene más. Sí. El Doral, imagínate. Entonces ha sido un proceso gigante de colaboración, de redes sociales, de tomar cursos, de consumir podcasts, de leer libros y de cada vez que viene algún artista a Canadá, tratar de, obviamente, apoyar con la producción o compartir en redes o llevarle un cafecito. Por eso es tan lindo. Miami es un chiste porque estas conversaciones desayunando en el hotel, como el cafecito, o en el green room, o en paddle, que el doctor Luis Chatén, vieras el saque, Ximena y Luis nos ganaron 6-5 a mí y a Juan ayer, pero la revancha viene. O en el carro, o esas conversaciones y esas oportunidades que surgen no ocurren por Instagram Chat, ¿entiendes? Por eso creo que estos festivales son claves porque trascienden acentos, trascienden banderas y al final del día, a pesar de que solo hay 800,000 personas quizás que hablan español en Canadá, quieren reírse en su idioma. Entonces la gente nos descuenta y no van, pero cuando van llenan porque... ¿Te casaste con una venezolana? Sí, me casé con una venezolana, gracias, la más arrecha. Eso ayuda, sí. Entonces... Muy bien, y el puertorriqueño abajo de la mesa. Señora avergonzada. Entonces, gracias por la invitación y por estos podcasts, porque también resaltan las historias de muchos comediantes que la están remando, tal vez en países que no son Venezuela, o no son Colombia, no son México, o no son Perú, pero que hay mucho ocurriendo en esos países también. Buenísimo. Yo creo que parte de lo que estamos conversando se resume en una palabra que no sé por qué la estamos evitando, porque creo que eso es lo que está haciéndose con este festival, con este podcast y con la idea de que Miami pueda ser una suerte de capital de la comedia latina, que es la palabra industria. Creo que eso es lo que estamos tratando de construir, una industria de comedia latina. Yo creo que incluso ese concepto como de latino es algo con lo que el latino que vive en Latinoamérica quizás no se identifica tanto. Lo que quiero decir es que somos más venezolanos, colombianos, boricuas, paraguayos, uruguayos, etcétera, etcétera, y el concepto de latino es algo que se ve más acá cuando estás aislado de tu propio país o que lo encuentras, por poner un buen ejemplo, en la música. La música unifica, ¿no? Por eso que los reggaetoneros venden tanto diciendo el uruguayo, paraguayo, tal. Entonces yo creo que poco a poco la comedia puede abarcar lo mismo, puede hacer esa unificación y por eso Miami es la capital multicultural precisa para eso y cosas como este festival es lo que construye que haya eso, una industria, que nos entendamos como una gente que de verdad es profesional en lo que hace, más allá de que hagan chistes de hacerse la paja en tarima. Exacto, que ese es el último fin, pero... Es el último fin. Pero es importante lo que mencionas porque no es solo el comediante y es parte de lo que hablamos mucho en el podcast, es la industria, es todo lo que está alrededor del comediante para que eso pueda funcionar, desde locales como bares, lugares donde... Y no estamos hablando solo de lugares donde te puedas presentar a hacer un unipersonal de 400, 800 personas, es también el lugar para hacer el open mic, el lugar para poder ir a probar y el lugar para, como ustedes tienen en Canadá, para educarse, cursos de stand-up, cursos de oratoria, todas estas cosas que hacen que
las nuevas generaciones vean el potencial de que, esto sí es posible y puedo vivir de esto. Y ver la comedia inclusive como un género artístico que tenga una suerte de comparación con la música, en el sentido de que hay corrientes, géneros y maneras distintas de hacerla, de consumirla y de interpretarla, ¿no? Sí. Entonces eso hace que esos diversos estilos puedan encontrar una manera de canalizarse todo en un solo lugar como lo es este, ¿no? Y un buen ejemplo de eso puede ser Galder, puede ser el mismo Stefan, que son personas que han conectado muchísimo con gente de un país que no es el suyo, gracias a su contenido, pero también gracias a ser como ellos son, ¿no? Entonces parte de eso es la tarea de la comedia, de poder de verdad unificarnos como gente que habla el mismo idioma y que conecta al menos con este gusto por este comediante que reacciona así ante las locuras que le pasan. Exactamente. Ojo, y eso es uno de los temas que traje aquí, que sí hablamos el mismo idioma, todos hablamos español, pero nos comunicamos de maneras muy distintas, ¿no? Un argentino de un puertorriqueño, de un peruano, de un mexicano, las palabras que utilizamos son distintas, pero mencionaste algo que me parece clave, que independientemente de eso, uno ve repetidas veces que el que intenta ser genérico, digamos, no es la palabra karma, es como la mala decisión del acento neutro que tanto en televisión y en la parte más de entretenimiento fue como, ya creo que está como de salida, pero fue algo como un intento de que le guste a todo el mundo y terminó no gustándole a nadie. En la comedia realmente la autenticidad es lo que gana. Y volvemos al tema de Álvarez Guedes. Imagínense un Álvarez Guedes tratando de hacer acento neutral para que todo el mundo lo entienda. Entonces creo que ahí hay un tema interesante de cómo hacer comedia que se sienta local, que sí, vas a decir algunas palabras que, o sea, yo de los estandoperos boricuas el otro día entendí el 15% de las palabras que dijeron, pero me dio risa lo que hicieron, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido creo que es interesante el tema de comedia en español porque somos muy distintos, pero el idioma nos conecta. De nuevo, yo siempre lo llevo a la música porque me parece que es la industria más fácil de comparar, ¿no? Sí. Si tú escuchas un disco de Bad Bunny, casi que tienes que haberte graduado de boricua para entender 3 palabras seguidas. Y eso no tiene nada de malo. Es su identidad, es lo que lo hace único, es lo que lo hace genuino. Y más bien eso es lo que hace sabrosa su propuesta. Del lado de la comedia creo que es perfectamente igual. Yo creo que a la hora de a veces presentarse entre públicos muy diversos, uno puede hacer una que otra concesión en palabras para poderte dar a entender, porque tampoco vas a ser un loco, pero en líneas generales creo que la tarea debería ser que a través de tu identidad y de todo eso que te rodeó mientras te fuiste creciendo y te hace singular, tú transmitas una idea que conecta con la gente, pero no pareciéndote a los demás o tratando de encajar en otro formato, sino tratando de ser lo más tú que puedas ser. Yo creo que si yo hago el chiste del arrecho no funciona, porque ese es el flow de Stefan, claro, y de su comparación con como él reacciona ante eso que para nosotros es normal. Esa es la base de todo, que a través de tu singularidad, de lo que tú eres, tú puedas transmitir una idea que conecte con el resto del mundo. Claro que sí. Ahora, me quiero quedar contigo porque justamente estábamos hablando de Canadá y quiero ir para el sur, para el otro lado. Yo pensé, pues me acaban de aprobar la visa y así me dijo que me manda para allá. También entonces, puede. Ya. Pero tú también, aunque creo que Stefan gana en el nómada que es, sin que duda. Nació en Costa Rica, se fue a El Salvador, después a México, después a Canadá, después... Y es casi venezolano ya, lo tenemos adoptado. Es casi venezolano. Él tiene el pasaporte, no sirve para un coño, pero lo tiene. Pero tú también has rodado, estuviste en Chile atrapado. Sí. En la pandemia, después creo que te viniste a Estados Unidos un par de 2 años acá, sí. Después de ver con lo que costaba el alquiler, saliste corriendo. De una. Y ahorita estás en Buenos Aires y creo que estás muy bien allá. Entonces quería que contaras un poco a la gente, explícale a la gente un poco la escena de Buenos Aires y qué está pasando ahí y cómo los venezolanos, por ejemplo, se están integrando a lo que está pasando. Bueno, desde mi punto de vista, ligera envidia, porque para mí, si no existiese lo que está pasando ahorita en Miami, sentiría que donde hay una escena de comedia en español muy, muy dura, es allá abajo en Buenos Aires. Lo que tenemos en contra es que estamos en el culo del mundo, estamos muy lejos. Pero a nivel, yo hago siempre la comparativa para molestar a panas comediantes con New York, en el sentido de que si en New York siempre se dice, tú puedes hacer una cantidad de open mics en una noche para probar material si te provoca como comediante. Sí. En Buenos Aires pasa algo similar. De tú quererlo, puedes hacer opens 4 o 5 por noche y probar ese material. Y es muy loco porque hay incluso escenas de comedias distintas. Hay como una comedia, digamos, más mainstream, donde hay un pocotón de gente llenando teatros de miles de personas todas las semanas.
venezolanas. Hay una movida de industria, o vamos a llamarlo una escena de comedia underground venezolana. Hay una movida de comediantes venezolanos gigantesca que trabaja y hace vida en Buenos Aires. Hay open mics rusos, en ruso, en Buenos Aires. Wow. Sí, totalmente. Hay open mics en inglés. Entonces, eso hace que es una ciudad con una vida cultural muy activa, muy nocturna también. Entonces, eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Y que te permite también la oportunidad de eso, de poder conectar y de poder ver muchas propuestas de comedia. Y más allá de eso, es una ciudad en la que cuando yo he hecho opens en otros países como Chile, como México, como España inclusive, creo que siempre el entrompe de soy venezolano es necesario. Es decir, apenas me monto en tarima, tengo que hacer 2 o 3 chistes que soy venezolano, posiblemente de que hago delivery y que pasé hambre en algún momento, ¿no? Para romper con eso y poder seguir adelante. Exacto. En Argentina no es necesario. En Argentina eres un tipo más que se montó en la tarima a decir chistes y como más bien creería que esos estereotipos para ellos ya están muy quemados y es que sí, dame chistes. Ven en lo que viniste, no vengas con tratar de romper con ese estigma porque acá no es necesario. Entonces eso es lo que me gusta bastante de esa ciudad. Qué bueno, eso me gusta escuchar. Yo además soy muy fan de la comedia argentina en general y de todo lo que han hecho en mucha publicidad. tradición. Tienen como un talento particular para hacer reír. Galder, háblame un poco de España. ¿Cómo está la escena de la comedia allá? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que ahora está muy bien. O sea, cuando hablabas de Buenos Aires me ha recordado bastante a Madrid porque, bueno, tú has estado varias veces y hay muchísimos micros abiertos, hay mucha oferta de comedia ahora mismo y la verdad que es positivo porque cuando yo empecé en comedia, la comedia en España estaba en un momento o sea, se había estancado. Porque con la llegada de la crisis financiera, como que muchos... la comedia, hasta como muy recientemente en España, era solamente de bares y salas. Pocos artistas llenaban teatros y los que llenaban teatros era porque salían en la tele y ni siquiera iban a los teatros en los horarios buenos. O sea, hacían la sesión golfa, que es a partir de las 11 o de las 12 de la noche, y a lo mejor ni llenaban. O sea, era una cosa que era más habitual verlo en bares. Y claro, cuando llegó la crisis, muchos bares dejaron de contratar y esa escena se había perdido y se perdieron muchísimo las actuaciones a caché. O sea, dejaron de existir. O sea, ya era como... Y entonces, cuando yo llegué, todos los cómicos que llevaban 10 años haciendo esto me decían, has llegado en el peor momento. No sé por qué te metes aquí. Ahora nosotros estamos buscando trabajos de guionista, estamos reconvirtiéndonos a otras cosas o estamos, bueno, quiero decir, rebajando nuestra economía. Y claro, yo los 2 o 3 primeros años, o sea, mi objetivo era ser guionista. Eso claro. era lo que yo... Porque era la única forma de poder actuar y vivir al mismo tiempo. Y vivir de algo. De lo que tú hacías. Y justo con la llegada de las redes sociales y de esto, fue cuando la gente volvió a reconectar con la comedia en España. Porque además se había dejado de hacer el Club de la Comedia y se había dejado de hacer Paramount Comedy en España. Sí. Entonces creo que el público también demandaba eso. O sea, la comedia no siempre está en el mejor momento. Eso creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de eso. Pero sí que la gente siempre la acaba necesitando y siempre está ahí, sí que es una necesidad de la gente el reírse. Y en ese momento yo creo que justo llegó las redes sociales y los cómicos a hacer redes sociales, llegó el momento en el que la comedia estaba otra vez volviendo a resurgir y la gente lo necesitaba porque fue justo después de la pandemia. Entonces fue como el momento perfecto. Sí, las redes sociales definitivamente tuvieron un impacto porque yo creo que mucho del impacto del comediante es reconocimiento, que él pueda saber verle la cara y saber quién es. Incluso hablábamos de los posters, ponle la cara para que lo reconozcan. Es algo que además se ha hecho de toda la vida, el reconocimiento. Antes era la televisión, ahora es las redes sociales y creo que eso ayudó muchísimo a este resurgir de la comedia, no solo en España, sino en todos lados, incluso aquí en Estados Unidos. Yo también creo que ahorita hay como una especie de época de oro que tiene unos 10 años y sigue andando justamente porque las redes sociales se han convertido en el principal promotor de los comediantes y la principal herramienta. Y lo hablaba justo con Yelambi hace poco, que tú casi puedes medir el éxito de un comediante por el trabajo que hacen en redes sociales. O sea, el trabajo que hacen ellos en redes impacta directamente en cómo venden entradas y la disciplina que tienen en redes impacta su éxito.
Sí, y también pasa ahora en España con ciertos cómicos que quizá tradicionalmente venían del club de la comedia, que he descubierto gracias a este viaje también que se consumía mucho en Latinoamérica. Yo no era consciente, pero me lo ha dicho pues, son muchos cómicos de los que he visto aquí estos días. Y ahora están empezando a hacer su contenido en redes sociales y funciona igual de bien que funcionaba en televisión. Sí. Y la gente, o sea, que decir, siguen gustando, la gente sigue necesitando ese contenido o le entretiene. Lo que pasa es que, claro, como vienen de otro medio, o sea, creo que tienen más miedo que certeza de que eso no va a funcionar. Sí. Porque, por ejemplo, Luis Piedrahita, que me parece un ejemplo y me encanta y creo que gusta mucho también en Latinoamérica, está empezando a hacer mucho contenido en redes sociales y le va increíble. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.